Bueno, como vimos en la clase anterior, función lineal, hoy vamos a comenzar viendo función cuadrática, ¿sí? Como yo les escribí en el archivo, tienen la fórmula principal, la cual es y es igual a x al cuadrado más bx más c, donde tengo el término cuadrático, que lo podemos identificar al término cuadrático porque está x elevado a la 2, el término lineal, lo podemos identificar porque x está elevado a la 1, ¿sí? Y el término independiente también ordenado al origen, ¿sí? Bien, para poder calcular y graficar esta función vamos a tener que conocer sus componentes. Unos eran las raíces, que estaba dada por una fórmula también conocida como resolvente, la cual es la siguiente. X es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Esto debajo de la raíz, ¿sí? Todo esto dividido 2 por a. Bien, ya vamos a ver un ejemplo de esto. Luego teníamos el vértice, que también tenía su fórmula. Para calcular la coordenada en x, vamos a poner xb. La fórmula era menos b sobre 2 por a. Y para calcular la coordenada en IB, la fórmula es 4 por A por C menos B al cuadrado. Todo esto dividido 4 por A. Calculando estas dos encontramos las coordenadas de mi vértice, ¿sí? Bien. El otro era eje de simetría. El mismo está dado por el mismo valor que encontramos en XB, ¿sí? Y el otro era ordenada al origen, que está dado por el término independiente por C. Bien, vamos a ver un ejemplo que es el que ustedes tenían en el trabajo. Y es igual a 1x al cuadrado más 2x menos 3. Bueno, para poder calcular estos pasos anteriores, en nuestro ejemplo vamos a identificar cuál sería el valor de A, cuál sería el valor de B y cuál sería el valor de C. Bien, sabemos que este es el término cuadrático, de ahí vamos a obtener A. Pero tenemos que utilizar el coeficiente, el número que está con la letra, no la letra, ¿sí? El A va a valer 1, ¿sí? Luego vemos B, que sabemos que es este porque está con la x elevado a la 1, el término lineal. Esta va a ser mi B. Y por último, C va a ser menos 3. Siempre lo tomamos con el signo. Los otros dos anteriores eran positivos, pero este que es negativo lo tomo con el signo. Bien, vamos a calcular las raíces. Bien, basándonos en esta fórmula, directamente voy a reemplazar. Voy a poner x es igual a menos b. B vale 2. Menos 2. Más menos, continúo la fórmula, raíz de, en vez de b, ponemos 2. A la 2 menos 4, sigo la fórmula, por a vale 1, por c, que se vale menos 3, lo ponemos entre paréntesis porque es negativo. Todo esto divide 2 por a, o sea, 2 por 1. Bien, vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Lo demás lo vamos a seguir copiando igual porque todavía no lo vamos a resolver. 2 por 2, 4. Acá hago 4 por 1, 4, por 3, 12, menos por menos más 12. Todo esto, 2 por 1, 2. Bien, resuelvo la suma que tengo dentro de la raíz, 16. Y por último resuelvo la raíz. La raíz de 16 es 4. Bien, bueno, observen que acá tenemos más y menos. Eso me va a indicar que yo tengo que buscar dos valores, dos raíces. Lo voy a volver a copiar acá debajo.
Bien, vamos a buscar esas dos raíces. A una le vamos a llamar x1 y a la otra la vamos a llamar x2. ¿Sí? Vamos a tomar x1 cuando realicemos una suma, ¿sí? Cuando realicemos la suma y x2 cuando realicemos la resta. Entonces acá nos va a quedar menos 2 más 4 sobre 2. Y en este nos va a quedar menos 2 menos 4 sobre 2, ¿sí? Uno con más y otro con menos. Distintos signos se restan, por lo cual me da 2 sobre 2. 2 dividido 2 es 1. Acá iguales signos se suman, menos 6. Ahí, y 6 dividido 2 es 3 negativo. Acá tenemos una raíz y acá tenemos la otra raíz. Las raíces, ¿qué son? Son los puntos donde mi gráfica va a cortar al eje de la X. ¿Sí? Lo va a cortar en dos lugares. Tenemos 1 positivo y 3 negativo. Y eso lo voy a ubicar, nuevamente repito, en el eje de la X. Estará la raíz 1 y acá está la raíz 2. ¿Sí? La gráfica los va a atravesar por esos dos lugares. Bien, vamos a seguir con el vértice. Bien, vamos a ver la coordenada en X. Tengo menos B, es decir, menos 2 sobre 2 por A, que A vale 1. Bien, resuelvo. 2 por 1, 2. 2 dividido 2 es 1. Menos por más, menos. Acá tengo la primera coordenada del vértice. Ahora vamos a sacar la coordenada en Y, utilizando esta fórmula. 4, perdón, ya no voy a poner por A, sino que la voy a reemplazar. En vez de poner A, voy a utilizar el 1. ¿Sí? Porque A vale 1, ¿sí? 4 por 1 por C. Y C valía menos 3. Menos B al cuadrado, que B vale 2. ¿Sí? Todo esto sobre 4 por A, es decir, 4 por 1. Bien, resuelvo. 4 por 1, 4, por 3, 12. Más, por menos, menos. Y 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. Igual el signo se suman, eso me da menos 16 sobre 4, que se divide. 16 dividido 4 es 4 negativo. Y acá tenemos la otra coordenada de mi vértice. Mi vértice es un punto que está compuesto por la coordenada en X, que es menos 1, y la coordenada en Y, que es menos 4. ¿Sí? Esta es X y esta es Y. Lo vamos a ubicar en el gráfico. En X es 1 negativo, lo cual tenemos que bajar hacia abajo. Y en Y es 4 negativo. Hacemos una línea de puntos, ¿sí? Y ahí, donde se unen, ahí ubico el punto. Ese es mi vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de mi función. En este caso, la función va a venir en este sentido, decreciendo, va a llegar al vértice y de ahí va a comenzar a crecer, ¿sí? Puede ser que el vértice se encuentre del otro lado, teniendo en cuenta por ahí las coordenadas. Entonces, en ese caso, el vértice va a ir creciendo hasta llegar, perdón, la función va a ir creciendo hasta llegar al vértice y va a decrecer una vez que llega al vértice, pero es el punto más alto o más bajo que yo tengo, ¿sí? Bien, después teníamos el eje de simetría que estaba dado por el valor de xb, o sea, menos 1. El eje es justamente una recta que divide mi gráfica en dos partes iguales y coincide con xb. Es decir, que en ese lugar nosotros vamos a hacer una recta que va a ser la que va a dividir a mi función en dos partes iguales, ¿sí? Sería el eje. Bien, y por último nos falta marcar lo que sería la ordenada al origen, que está dada por el punto C, por lo tanto, el punto C vale menos 3. Y en este caso, la ordenada al origen es el punto por el cual
mi gráfica va a atravesar en este caso el eje de la Y. Si era menos 3, acá por este lugar la gráfica va a atravesar el eje de la Y. Bien, una vez que tenemos todos esos elementos, vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Tenemos que tratar de hacerlo lo más simétrico posible hacia un lado y hacia el otro del eje. Por lo tanto, la gráfica va a ir decreciendo hasta llegar al vértice. De ahí va a comenzar a subir, va a pasar por la ordenada y va a continuar por la otra raíz y sube, ¿sí? Fíjense la distancia hacia cada lado del eje. Tenemos de acá 2 centímetros y hacia acá 2 centímetros, lo más similar posible de un lado del otro. Esta gráfica que obtuve acá se llama parábola y es la gráfica de la función cuadrática. Esta parábola puede estar de esta manera, ¿sí? O puede encontrarse en sentido inverso también.